Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Gracias por estar ahí nuevamente. Mi nombre es Martín Tumay, dirijo este espacio que se llama El Comercio Te Informa, que también pueden encontrar en Spotify, y además dirijo el espacio de ciencia y tecnología en el comercio. Hoy día nos acompaña uno de nuestros eh, periodistas, talentosos periodistas de la sección, Gerson Collave. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas tardes. Gerson, vamos a hacer costumbre esta lista de 5 preguntas o 5 noticias que le sugerimos a nuestros lectores. Son básicamente noticias sobre ciencia, ¿no? Todas fundamentadas, todas con fuentes especializadas y vamos directo al grano, ¿no? Pero antes sí yo quería dar una precisión, ¿no? Estamos hablando mucho de las vacunas. La vacuna, si bien es la esperanza, es una esperanza a mediano plazo. La prioridad, como siempre digo, ahora es el oxígeno y las camas UCI. Si las autoridades nos están escuchando, es importante que sumemos fuerzas en ese sentido y lo que nos toca a los ciudadanos básicamente es evitar la propagación del virus. ¿Cómo evitamos eso? Básicamente con el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, por favor, y ya lo saben muy bien. Bueno, Gerson, vamos con la primera noticia, ¿no? La vacuna, justamente la vacuna de Sinopharm, justamente queríamos primero, tenemos una nota con respecto a por qué es importante que características la hacen una buena opción para el Perú. Primero cuéntanos con quiénes hablaste para tener esta información. Sí, hemos conversado con expertos en inmunización como el epidemiólogo Edward Mesones, también con la experta en políticas de salud Ángela Huyen y con los investigadores relacionados directamente a los ensayos clínicos de Sinopharm, los investigadores Germán Málaga y Fernando Mejía. Listo. Entonces, ¿cuáles serían esas características que la vacuna de Sinopharm la hacen una buena opción para el Perú? Sí, en general todos ellos coinciden que es una buena alternativa para hacerle frente a la enfermedad. Lo primero que tenemos que considerar es que esta vacuna cumple con los estándares recomendados por la OMS, ¿no? Que tiene más del 50%. En este caso, esta vacuna tiene un 79% en promedio y está dentro de ese estándar. Lo segundo es que la logística la logística de otras vacunas hace muy complicado su manejo. En este caso, la de Sinopharm, por la tecnología que utiliza, que es la del virus muerto, ¿no? Como para ponerlo en términos simples, es el tipo de vacuna que se utiliza desde hace bastantes años en el país. Tenemos profesionales que tienen la capacidad, tienen el conocimiento de poder manejar este tipo de vacunas y además la cadena de frío que se necesita no es tan sofisticada como, por ejemplo, las vacunas de Pfizer, ¿no? Y esto hace que su distribución pueda hacerse hasta en centros de atención primaria, ¿no? Como estamos viendo, ahora se está repartiendo principalmente a hospitales más grandes con centros UCI, pero cuando lleguen más vacunas, esto va a poder ser repartido a instalaciones, digamos, de menor nivel, pero que tienen ya la experiencia de utilizar este tipo de vacunas, como sucede, por ejemplo, con las vacunas que ya utilizamos de neumococo, sarampión, de, para la gripe. Entonces, hay mucha experiencia en el país en ese sentido. Ok, el frío que necesitan, la cadena de frío que necesitan tiene que ir entre los 2 a los 8 grados, ¿cierto? Claro, esto es entre 2 y 8 grados, es una capacidad que se tiene ya instalada en el país, que no es difícil tampoco de conseguir, que incluso las empresas privadas lo tienen. En caso de que pueda escasear, se podría recurrir a eso. Es una temperatura que tiene una congeladora normal, doméstica, que tenemos todos en nuestras casas. Ok, genial. Esa entonces es la primera noticia sobre ciencia que le recomendamos. ¿Por qué la vacuna de Sinopharm que ya se encuentra en el Perú es una buena opción? Ya lo tienen ahí. La siguiente noticia que le recomendamos es una noticia básicamente para las personas que en estos momentos tienen un paciente COVID-19 en casa, ¿no? Hay que entender, ya nos lo hacía saber el doctor Mejía, investigador de la Cayetano,
nos decía, tú puedes tener muchos síntomas, pero lo principal tiene que ser que vigiles tu saturación de oxígeno. Y justamente a propósito de esa información y también con otros especialistas hemos consultado cuál sería la opción que tendríamos si nos llega a tocar un paciente, la atención de un paciente en casa, ¿no? Un paciente COVID en casa. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Gerson? Sí, en este informe, nuestro compañero Bruno Ortiz conversó con el epidemiólogo, médico epidemiólogo Antonio Quispe, que ha desarrollado una cartilla que le permite a las personas que están superando la enfermedad en su casa hacer un control de las condiciones, las condiciones médicas y detectar de una manera temprana la necesidad de acudir a un centro de salud, ¿no? Lo que debemos de tener en cuenta siempre es que el 95% de los pacientes que llegan a tener COVID se van a recuperar, se van a curar solos, ¿no? O sea, en términos sencillos es así. Un 5% va a necesitar asistencia médica, va a llegar a necesitar oxígeno o incluso a tener la necesidad de estar en ventilación mecánica. Esta ficha que figura, que está dentro de esta nota, que les invitamos a que la lean, te permite llevar un control por días, ¿no? Y puntuar, hacer una puntuación y ir detectando en cada día, viendo qué signo de alarma se tiene. Lo principal en esta cartilla es registrar la saturación, ¿no? La saturación es cuanto más rápido tú detectes que tu saturación está bajando por los niveles normales, menos de 93, recomiendan la mayoría de médicos, es de cuidado. Siempre se tiene que recurrir al hospital si eso sucede, además de otros síntomas, ¿no? Si tienes fiebre alta o más de 40 que no cede pese a tomar por más de paracetamol por más de 3 días, y también la dificultad para respirar. Esta ficha te permite detectar de manera temprana y además para que no se sature los servicios de salud, porque como repetimos, la mayoría de las personas, más del 95%, va a recuperarse fácilmente en sus casas. Ok, genial. Ahí teníamos entonces la segunda recomendación de notas sobre ciencia, todo con fuentes especializadas. La primera, por qué la vacuna de Sinopharm es una buena opción para el Perú, ya nos lo explicó Gerson. La segunda es cómo atender a los pacientes COVID-19 en casa. Justamente es clave, por favor, monitorear la oxigenación de dichos pacientes, ¿no? Ya lo tienen ahí, también una ficha muy interesante que nos ha ayudado a crear nuestro compañero Bruno Ortiz. La tercera noticia sobre ciencia que queremos recomendar es justamente la que tiene que ver con el cintillo de esta transmisión, que es la vacuna. ¿Cuándo y dónde voy a tener que ponérmela de acuerdo al plan nacional que ya tiene el Ministerio de Salud? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Gerson? Entendemos que son 3 fases. Sí, son 3 fases según el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud y que contempla al personal de primera línea, a las Fuerzas Armadas y Policiales, bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad, serenazgo y miembros de mesa también, como los primeros que van a recibir la vacuna de Sinopharm y las otras que vayan llegando, ¿no? Ahora, el lugar donde se va a aplicar, según el plan, este documento oficial, es en las instituciones donde ellos brindan servicios. O sea, si son médicos o si son enfermeras, va a ser en su centro de labores, como ya estamos viendo que se están transportando en este momento a diversos hospitales de Lima y de otras regiones del país. Allí van a recibir sus vacunas. Igual va a suceder con las Fuerzas Armadas y Policiales. Ellos tienen sus mismos centros de labores, o también va a depender de ellos si va a ser en sus hospitales ya designados o si van a tener algún tipo de acuerdo con el salud. Lo que les recomendamos siempre es que estén atentos a
los canales oficiales de estas instituciones, ¿no? Que se van a poner en contacto con ustedes si están dentro de esta lista priorizada, y también vamos a estar actualizando la información en el comercio. Esto es en la primera fase. Ok, fase uno. Ujú. Justamente ayer hablábamos con el doctor, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, nos precisaba, ¿no? Que en el mejor de los casos la fase uno se va a iniciar en las próximas horas y se va a extender hasta abril, o sea, sería desde febrero hasta abril, fase uno en la que están toda persona que presta servicios independientemente de la naturaleza en las diferentes instancias del sector salud, personal de Fuerzas Armadas, policiales, bomberos, Cruz Roja, personal de seguridad y serenazgo, estudiantes de salud y miembros de mesa electoral, ¿no? Fase 2 sería, en el mejor de los casos, repito, sería entre mayo y julio, que básicamente ahí en ese grupo se encuentran los adultos mayores, personas con comorbilidad, población de comunidades nativas o indígenas, personal del Instituto Nacional Penitenciario, ¿no? Y personas privadas de la libertad. Eso sería la fase 2 entre mayo y julio, y la fase 3, el resto de personas entre los 18 a 59 años, Gerson, es más o menos así la fase 3. Sí, sí, sería, y se espera que entre agosto y diciembre de este año ya esté este tercer grupo de personas, que hay que aclarar, son las personas que tienen menor posibilidad de desarrollar una enfermedad grave, reciban ya la vacuna. En la segunda fase, las personas adultas mayores que tienen comorbilidades, que son las personas que tienen más posibilidades de desarrollar una enfermedad grave o incluso llegar a fallecer, estas personas van a recibir sus vacunas, según este documento, en los servicios, en los hospitales, en los centros de salud más pequeños, como postas, tanto del Ministerio de Salud como de Salud. Todavía no está muy detallado, digamos, con la guía y con el padrón, pero lo que especifica este documento es que Salud va a estar a cargo de sus asegurados, y el MINSA se va a hacer cargo de los demás, de las demás personas que no están dentro del Seguro Social. Ahora, ya hay experiencia, por ejemplo, de personas que reciben, adultas mayores que reciben sus vacunas para neumococo o influenza, que reciben un llamado y tienen una cita. Entonces, estos detalles recién van a ser comunicados, pero estas personas van a recibir en los puestos estratégicos, y algunos de ellos se va a armar puntos estratégicos de vacunación en lugares públicos, ¿no? Como mercados o losas deportivas, pero siempre evitando las aglomeraciones, ¿no? Entonces, siempre espere la información oficial, que va a estar publicada tanto por las autoridades y también replicada por el comercio. Acá nos preguntan los miembros de mesa, ¿no? Ellos están en la fase uno, que sería entre febrero y abril. Los miembros de mesa, no sé si nos puedes repetir, Gerson, ¿qué información se tiene? ¿Dónde podrían ser vacunados? ¿Van a ser convocados, asumo, a lugares públicos? Sí. Sí, lo que se detalla en este documento es que las personas van a ser asignadas a algunos centros de salud como más cercanos a sus casas, ¿no? Entonces, si usted ya se atiende en alguna posta, usted sabe que le corresponde, lo más probable es que le vaya a corresponder a usted aplicarse en esa zona. También se van a hacer lugares de vacunación en puntos estratégicos, ¿no? Como losas deportivas y todo esto, pero no en esa fase van a tener que ir obviamente y corroborar que son miembros de mesa, ¿no? O sea, siempre lo que destaca este documento es que se tiene que comprobar que sí pertenecen a estos grupos, ¿no? Ok, y la fase 3, ¿qué es lo que se detalla para personas Sí, de 18 a 59 años? sí, para terminar la fase 2, en el personal, por ejemplo, del INPE y las personas privadas de su libertad, es, digamos, un poco más sencillo porque van a recibir las vacunas en los centros penitenciarios. En el caso de la población indígena y nativa, va a haber brigadas de itinerantes, es decir,
las enfermeras con policías van a ir en brigadas hasta las comunidades nativas a aplicarles las dosis de las vacunas. En la fase 3, la población entre 18 y 59 años sin comorbilidades van a tener su vacunación en puntos estratégicos como instituciones educativas, iglesias, parques, losas deportivas y estadios, ¿no? O sea, todo esto con el objetivo de que no vayan a haber aglomeraciones y obviamente va a salir en la planificación de acuerdo a cada una de los lugares donde les corresponde para que no hayan colas interminables y las personas no tengan la necesidad, digamos, de hacer colas o incluso acampar como ha sucedido en otros países. Gerson, tú que has leído este documento del Ministerio de Salud y el orden de cómo se van a vacunar, o la forma, cómo se va, la estrategia para la vacunación contra el COVID-19, ¿cuáles han sido los datos, nos preguntan acá, que más te han llamado la atención? Sí, lo primero que debemos destacar son 22 millones que es el objetivo de alcanzar para este año, ¿no? O sea, es el objetivo general del programa del plan de inmunización. Lo otro es que no se hace una distinción entre personas, entre peruanos y extranjeros, que a nivel de salud pública, según hemos conversado con varios epidemiólogos, expertos, eh, lo que aclaran siempre es que el virus no hace distinción de nacionalidad. Y en ese sentido, el hecho de no hacer una distinción entre poblaciones eh, tiene sentido en salud pública porque si una persona está vacunada y en el mismo edificio la otra persona no lo está, esta persona, incluso con la vacuna, no va a estar protegida al 100%. Recordemos que otro objetivo es que mientras toda la población que vive en una misma comunidad está vacunada, se llega a tener lo que se llama inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño lo que hace es protege a esas personas que incluso no están vacunadas y llena ese espacio que no llena la vacuna. Hay gente que recibe la vacuna y está en ese porcentaje en que no le hace efecto. Entonces hay que tener en claro que todos deben recibir para que haya una barrera protectora verdaderamente fuerte, ¿no? Que es lo que siempre explican los epidemiólogos. Genial. Genial, entonces has mencionado el tema de la importancia de la vacuna y que todos nos sumemos, es importante averiguar, de verdad tener una fuente precisa y confiable que nos pueda ayudar a entender de qué manera nos ha ayudado a la humanidad la protección con las vacunas, ¿no? Mencionaste también estadios, parques. La pregunta ahora, Gerson, ¿en ese documento se menciona ir puerta a puerta con la vacunación o no se menciona nada de eso? No, en realidad es una estrategia, como nos mencionaban ya algunos investigadores, que está más enfocada en en centros de salud y no tanto en brigadas itinerantes, ¿no? Solamente, según lo que hemos podido revisar, está considerado esto para las poblaciones indígenas y nativas, porque tenemos que considerar que estas personas viven alejadas de muchas veces de centros de vacunación, de centros de salud. Entonces tienen que viajar horas en botes, tienen que viajar mucho tiempo. Entonces, en ese caso, digamos que es más racional que hayan brigadas de vacunación, porque en las ciudades estamos mucho más cerca de centros de atención primaria como son las postas o pequeños puestos de, 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 de salud. Incluso se habla también de consultorios o de algunos consultorios privados también. Entonces, todavía este detalle no ha sido publicado, pero conforme se vaya comenzando a implementar cada fase, las autoridades van a ir explicando, ¿no? La recomendación general es si usted quiere acceder, lo primero que tiene que saber es en qué fase le va a tocar acceder a la vacuna. Lo segundo es evitar incluso es la aglomeración. Si depende de usted y usted va a una losa
y ve mucha gente, tal vez lo mejor va a ser esperar, ¿no? Porque también puede estar en una situación de riesgo. Exacto, hay que recordar que la vacunación es voluntaria. La información que tiene los especialistas está a la mano a través de las fuentes del comercio. Es importante que tomemos esas informaciones, que analicemos esas informaciones para tomar una buena decisión. Eso es nuestro comentario por este lado. Bueno, eso ya serían entonces las tres noticias sobre ciencia que les vamos recomendando. La cuarta, Gerson, tiene que ver con los objetivos de la cuarentena, ¿no? Estamos viendo en estos momentos, estamos en medio de una cuarentena estricta en Lima. Sin embargo, debido a las grandes diferencias sociales que existen en nuestro país, o en Lima exactamente también, vemos mucha gente en las calles, y eso dificulta o favorece principalmente al virus. Y tú hiciste justamente una nota, cuáles son los objetivos de la cuarentena estricta, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? Sí, para este informe hablamos con los epidemiólogos César Ugarte y Edward Mesones, además de con la investigadora también Ángela Huyen, y todos ellos coinciden en que en este momento, debido a que la vacunación no ha llegado a un nivel, recién vamos a comenzar, la única herramienta que tenemos es la cuarentena, porque es la única herramienta que nos permite cortar la transmisión. O sea, en ese momento tenemos la curva, ¿no? Si queremos simplificar las cosas, de casos es ascendente. Y la única forma de hacer que esto deje de subir es cortarlo. ¿Y cómo se corta? Evitando que el principal vehículo de transmisión del virus se quede y no se mueva. ¿Cómo se hace eso? Haciendo que las personas se queden en sus casas. Eh, Esto sucede y en este momento el Perú no es el único país que está en cuarentena. Hay países que también se han resistido mucho a las cuarentenas, pero finalmente han tenido que implementarlas por la gran circulación, la gran cantidad de nuevos casos y la gran cantidad de muertes. Este es el caso del Reino Unido, ¿no? Que Reino Unido tenía primero la idea de dejar circular el virus para que haya una inmunidad de grupo. No se logró, se saturó los sistemas de salud y las autoridades tuvieron que dar un paso atrás y aceptar que la cuarentena era la mejor alternativa para evitar que tantas personas mueran. Claro, y exactamente hay que entender que las cuarentenas, justamente hace poco hablábamos con la especialista Uyen, y nos decía, ¿no? No es lo mismo copiar y pegar una estrategia que funcionó en Europa, una estrategia que va a funcionar en Perú, justamente por estas diferencias, ¿no? Es necesario que analicemos la realidad, es necesario que encontremos soluciones a partir de nuestra realidad. Es importante que las autoridades hagan eso, y las personas que estamos en casa nos sigamos cuidando como hasta ahora, ¿no? Bueno, esa es la cuarta. Y justamente querías aclarar también un punto, ¿no? Y eso, no somos el único país en cuarentena estricta. Sí, es algo que se repite mucho, ¿no? Que se dice que tal vez somos el reír de los otros países, pero en realidad en este momento tienes al Reino Unido, tienes a Francia, tienes a los Países Bajos, países con realmente un sistema de salud eficiente, muy extendido, con todas las ventajas de estar en un país desarrollado, pero que han tenido que estar en este sentido. Incluso en los Países Bajos, hace una semana, seguían las protestas por el toque de queda, ¿no? Ha habido muchos desmanes allá porque las autoridades se vieron obligadas en hacer cumplir también estas medidas, ¿no? Entonces, si bien ellos tienen otras realidades, el virus es el mismo, ¿no? Y eso es lo que siempre nos decían, la manera de comportarse del virus y considerando además las nuevas variantes que tenemos en este momento, la sudafricana, la brasileña y la del Reino Unido, entonces hay muchos más factores por cumplir y en el país es especialmente difícil, ¿no? Por que las personas sí necesitan y se ven digamos, en el dilema entre salir y no salir de sus casas. Ok, genial. Esa fue la cuarta, entonces, la cuarta noticia de ciencia que le recomendamos.
Ahora la quinta noticia básicamente es, leo el titular, ¿no? Que me pareció de alguna manera preocupante, también por las fuentes que lo dicen, ¿no? No son cualquier fuente y Gerson ya nos va a explicar quiénes son y el titular es el siguiente, ¿no? Científicos advierten que Huaraz está en peligro de sufrir una inundación devastadora. ¿Qué nos podrías decir sobre esta nota, Gerson? Sí, sí, en realidad esta es una noticia que salió hace pocos días y que fue pasada a un segundo plano, tal vez por la llegada de las vacunas de Sinopharm, ¿no? En este estudio, es un estudio que ha sido elaborado por científicos de las universidades de Oxford y de Washington y que han publicado sus conclusiones en la revista Nature Geoscience. Entonces, ellos lo que concluyen es que el calentamiento global de origen humano es directamente responsable de crear una amenaza crítica en la zona de Huaraz, ¿no? El calentamiento global en las últimas décadas ha afectado principalmente a los glaciares andinos, entre ellos el Palcaraju, que es el que está cercano a la laguna, una gran laguna cercana a Huaraz, que se llama el lago Palcacocha, y este lago está en este momento, según estos investigadores, en peligro de desbordarse. Y esto pone en grave peligro a 120.000 habitantes de la ciudad de Huaraz. Huaraz ya en la década del 60 ha tenido un episodio de este tipo y digamos que los investigadores están tratando de alertar a las autoridades de tomar medidas y también a autoridades de otros países, ¿no? De hacer investigaciones similares para ver cuáles son los posibles riesgos de inundaciones repentinas que pueden estar latentes en otras partes del mundo, incluso en otras regiones del país, ¿no? Y digamos que esto es algo que debemos considerar y es algo que muchos investigadores han destacado. Eh, la pandemia global es el principal problema actual, pero la crisis climática no ha dejado de estar presente y va a ser algo que nos va a afectar como estamos viendo y como están alertando estos investigadores. Y Gerson, con respecto a los estudios, siempre somos muy cuidadosos. Mencionan los especialistas cómo realizaron el estudio, que básicamente que nos dicen, o cómo llegaron a advertir que Huaraz está en peligro de sufrir una inundación devastadora. Sí, lo que ellos han calculado es que la magnitud del calentamiento inducido por el hombre en esa zona equivale a entre el 85 y el 105% del calentamiento observado desde 1880 en esa región. Eso a ellos les permite concluir que con una probabilidad del 99% que el retroceso de ese glaciar, del glaciar Palcaraju hasta ahora, ¿no? que es comprobable con las mediciones actuales, no se puede explicar de otra manera, ¿no? Entonces, este deshielo de este glaciar ha puesto en especial peligro. Lo que debemos entender es que los lagos se desbordan cuando su capacidad es desbordada, ¿no? Y quienes aportan el agua para estos lagos son los glaciares. Y en este caso este glaciar se está descongelando desde hace décadas, ¿no? Y es algo que ya ha venido pasando en otras zonas del mundo también. Ok, genial, Gerson. Entonces ahí tuvimos las 5 noticias sobre ciencia que les recomendamos. Por favor, no se olviden de visitar la página de tecnología y ciencias del comercio. Gerson, te doy el pase finalmente si quieres agregar algo o subrayar algo de todo lo que hemos comentado. Adelante. Sí, en realidad sobre las vacunas y la llegada de las vacunas, lo que siempre están destacando los investigadores, los médicos, los especialistas, es que nadie, ninguno de nosotros va a estar protegido al 100% hasta que la mayoría de la población lo esté, sin distingo de nacionalidad, de origen, de si paga impuestos o no, porque
esta idea de la vacunación universal ha funcionado en el pasado. En ese momento no tenemos enfermedades como la polio, no tenemos tantos casos de sarampión, no tenemos muchos casos de enfermedades prevenibles por vacunas, gracias a la gran cobertura la cobertura de vacunación en el país. Y el Perú es un gran ejemplo, en la región al menos, de la efectividad de las vacunas y de cómo se evita una gran cantidad de muertes, ¿no? Entonces, lo que en este momento nos toca es confiar en que los investigadores han hecho un buen trabajo y que por fin se está comenzando con el programa de vacunación en el país. Listo, Gerson, te agradezco muchísimo tu tiempo. Estuvimos con Gerson Collave, periodista del comercio especializado en cobertura sobre ciencia y tecnología. Gracias por tu tiempo, Gerson. Gracias, buenas tardes. Sí, gracias a las personas que nos han acompañado. Ya saben que el conocimiento hay que compartirlo. Si consideran que esta conversación suma en el conocimiento de las personas, por favor compártanla a través de sus redes sociales. Mi último mensaje es: si bien estamos hablando mucho de las vacunas en estos momentos, en estas horas, la vacuna es una esperanza a mediano plazo. Espero que lo tengan muy en cuenta. La prioridad ahora es el oxígeno y las camas UCI, ¿no? Y lo que nos toca a nosotros, las personas que estamos en casa, es seguir cuidándonos y en lo preferible quedarnos en casa. Eso por mi parte, gracias por estar ahí, gracias por confiar en nosotros y seguimos informando minuto a minuto. Listo, nos vemos, cuídense mucho. Chao, chao.